¿Alguna vez te has detenido a pensar que lo que sabes sobre la caída de Lucifer podría ser apenas la punta del iceberg? Lo más sorprendente no es que Lucifer cayera, sino que su verdadera estrategia no comenzó con una simple rebelión, sino con una ascensión oscura y meticulosa que desafió cada nivel de la creación. Hoy vamos a adentrarnos en los secretos mejor guardados de la Guerra de los Tres Cielos, revelando cómo Lucifer intentó escalar los reinos celestiales y por qué su derrota contiene lecciones que afectan nuestra realidad actual. Para comprender el alcance de este conflicto, primero debemos conocer la jerarquía celeste tripartita. El primer cielo es el nivel físico, el firmamento que vemos, las estrellas que admiramos y las aves que surcan el aire. En el segundo cielo residen principados, potestades y espíritus que influyen en nuestro mundo desde una dimensión intermedia. El tercer cielo, el más elevado, es la morada directa de la divinidad, un lugar de santidad tan intensa que ningún ser creado puede acercarse sin ser consumido por la luz pura. Lucifer no se lanzó directamente contra el trono de Dios. Su estrategia fue más sutil, conquistar cada capa, una a una, como si escalara una fortaleza celestial. Su primera maniobra tuvo lugar en el primer cielo, donde la materia y la conciencia humana se entrelazan. Allí se presentó como estrella de la mañana, un portador de luz cuya hermosura y sabiduría fascinaron a los mortales. Aprovechó ese disfraz resplandeciente para susurrar secretos prohibidos, enseñó a los antiguos reyes a leer los astros, ofreció conocimientos ocultos a cambio de adoración y sembró discordia en imperios a través de visiones con apariencia divina. Cada vez que un hombre erigía un altar, un obelisco o un figurado alineado con los cielos, Lucifer dejaba semillas de desvío espiritual, pequeñas alteraciones vibracionales que, con el tiempo, crearían brechas entre lo visible y lo invisible. Fue un ensayo de su poder, un tablero de juego donde colocó piezas sin levantar sospechas. Una vez asegurada su influencia en el plano físico, Lucifer dirigió su mirada al segundo cielo. Allí se mueven seres de poder puro, entidades sin cuerpo que guardan la armonía de universos enteros. No podía irrumpir a golpes, necesitaba ideas. Introdujo la duda como el arma más afilada, cuestionó la rigidez de la obediencia, sugirió la posibilidad de un orden alternativo y alzó la bandera de la libertad. Bajo ese estandarte, muchos principados y potestades, agotados por siglos de servidumbre, comenzaron a cuestionar su lealtad. Nacieron facciones, cada una defendiendo su propia versión de la luz. En medio de aquel caos creciente, Lucifer erigió un trono de sombra y se autoproclamó príncipe de un nuevo reino paralelo. Fue entonces cuando se desató la verdadera guerra espiritual, invisible para los humanos, pero decisiva en el equilibrio de todas las cosas. Sin embargo, el tercer cielo seguía siendo inaccesible. En ese nivel, la gloria de Dios actúa como un escudo viviente, una santidad impenetrable. Cualquier intento de transgresión provoca un colapso de la esencia corrupta. Cuando Lucifer y sus huestes se acercaron a la presencia divina, no fueron vencidos por la espada de Miguel, sino por la verdad perfecta. La mentira no soporta el contacto con la luz pura. Sus cuerpos caídos no cayeron por la fuerza, sino porque su esencia colapsó ante la santidad absoluta. Fue entonces cuando la caída se hizo irreversible, y Lucifer, junto a un tercio de los ángeles, fue expulsado no solo al plano físico, sino a un abismo interdimensional. Hasta aquí, la historia parece terminada. Pero la guerra no concluyó, simplemente cambió de escenario. Lucifer, incapaz de ascender nuevamente al tercer cielo, adaptó su plan a un nuevo terreno, la tierra. La pregunta que quedó en el aire fue formidable: si no pudo conquistar los cielos directamente, ¿qué impediría su victoria a través de la manipulación de la humanidad? Su respuesta fue fascinante y aterradora. En lugar de armaduras y espadas, empleó datos, ideologías, redes sociales y entretenimiento. Transformó algoritmos en principados invisibles que definen creencias y valores. Cada clic, cada me gusta, se convirtió en una semilla más de su reino disimulado. Bajo la apariencia de progreso, erigió un trono etéreo entre torres de comunicación, donde el verdadero poder es controlar la mente y el corazón humano. Pero ¿cómo opera este nuevo dominio? Primero, corrompe la noción de bien y mal. Convierte verdades antiguas en relativismo, confundiéndonos con dilemas morales y filosofías diseñadas para sembrar inseguridad. Promueve héroes oscuros y villanos iluminados, borrando la línea entre la luz original y la sombra. Después, infiltra estructuras religiosas y espirituales, creando cultos híbridos que mezclan enseñanzas bíblicas con promesas de autoempoderamiento, convirtiendo la adoración en un acto de ego. Las fronteras entre lo divino y lo humano se desdibujan, y los fieles se transforman en seguidores de un credo difuso. La segunda fase de su plan es aún más sutil, usa la vibración del sonido y la frecuencia de la luz. Basándose en fragmentos de textos apócrifos, Lucifer estudió las notas vibracionales del culto celestial. Descubrió que cada entonación de un himno divino actúa como una llave dimensional.
Intentó replicar esos códigos a través de tecnología, grabaciones, antenas, receptores de ondas cósmicas. Según registros ocultos, antenas soviéticas detectaron en 1987 una señal con pausas que simulaban sílabas antiguas. El Vaticano reforzó sus bases cerca de los polos magnéticos, consciente de que un sonido mal empleado podía rasgar el velo entre los cielos y el abismo. Este conocimiento llegó a manos de sociedades secretas que, creyendo canalizar sabiduría mística, reconstruyeron fonemas olvidados de la lengua angelical. Hoy, existe una tesis prohibida, que el nombre fonético de Lucifer, pronunciado con precisión, no solo abre portales celestiales, sino que encarna una conciencia viva. Aquellos que lo entonen correctamente, dicen los manuscritos de Petra, serán consumidos por la misma fuerza que desataron. Sin embargo, en paralelo a esta amenaza, la creación divina no permanece inactiva. El arcángel Miguel, junto con Gabriel y Rafael, continúa siendo la resistencia. Aparecen en sueños, en susurros, en coincidencias numéricas. Intervienen a través de inspiración en inventores, artistas y líderes espirituales que mantienen viva la chispa de la verdad. Cada acto de bondad, cada elección moral, se convierte en un rayo de luz que fortalece el escudo entre la tierra y el tercer cielo. Ahora te preguntarás, ¿qué puedes hacer tú? La batalla más silenciosa se libra en tu interior. Cada pensamiento esclarecedor, cada decisión justa, es un acto de guardián de la luz. Vivimos en el cruce de dos guerras, la que ocurrió en los cielos y la que sucede ahora en nuestra época. Reconocer las tácticas de manipulación, alertarse ante promesas de libertad sin rendición de cuentas y aferrarse a la verdad divina son los pasos esenciales para proteger nuestra alma. En la noche más profunda de la antigüedad, cuando las estrellas aún titilaban con un fulgor limpio y sin la impureza de la duda humana, un grupo de escribas sagrados reunidos en las cavernas de Petra registró por primera vez el nombre que resonaba más allá de los cielos. Aquellos guardianes del conocimiento vislumbraron, con terror y asombro, que las sílabas del nombre prohibido formaban un puente entre lo divino y lo abismal. Decidieron entonces ocultarlo tras muros de piedra y códigos cifrados, inaugurando la era del lenguaje sellado. El nombre en cuestión no se asemeja a ninguna palabra humana. Surge de un entrelazado de sonidos imposibles, un murmullo que vibra en frecuencias que trascienden el tiempo. La reconstrucción fonética más aceptada por los círculos es Luchamara Etiel. Cada sílaba se articula con un descenso y ascenso de tono que recuerda al ala de un ángel al rozar el firmamento. Pronunciarlo con exactitud implica modular la voz en 4 octavas distintas, algo inaccesible para la mayoría de mortales, pero que ciertos ritualistas practicaron en soledad, guiados por el eco de cavernas olvidadas. Cuenta la crónica de los sabios de Sion que un agiógrafo dotado de oído prodigioso logró captar las vibraciones puras del nombre mientras meditaba frente a un mosaico estelar. Durante 28 días entró en trance profundo, transcribiendo en papiros los glisandos y las pausas precisas. Cuando el pergamino fue completado, la voz de Luchamara Etiel emergió como un suspiro contenido en la piedra. El escriba, testigo de aquel milagro sonoro, perdió la cordura y huyó al desierto, dejando tras de sí las notas escritas y su mente convertida en un laberinto de contemplación infinita. En la Edad Media, monjes del monasterio de Sainte-Geneviève descubrieron fragmentos de esos manuscritos mezclados entre tratados de alquimia. Creyeron que podían aprovechar el nombre para invocar resultados benéficos, curas milagrosas, revelaciones místicas, visiones de profecías. Sin embargo, al intentar entonar siquiera una sílaba, la campana del monasterio se quebró, los muros vibraron y una sombra fugaz recorrió las galerías iluminadas por antorchas. Aterrados, los monjes sellaron el códice en una cripta subterránea, jurando guardarlo bajo pena de herejía. Avanzamos hasta 1572, en las costas de Inglaterra. Un grupo de eruditos protestantes, reunidos en secreto en una casa solariega de Cornualles, creyó haber hallado conexiones entre el nombre prohibido y la melodía celestial que inspiró a David en los Salmos. Con toscos instrumentos de cuerda intentaron reproducir los intervalos descritos en los pergaminos. La armonía resultante hizo que las aguas del canal Severn se agitaran sin viento y que peces muertos emergieran a la superficie. Alarmados por aquella maldición que pretendían convertir en milagro, sellaron los manuscritos en barriles y los hundieron en el mar. En el siglo XIX, el arqueólogo francés Marcel Duval descubrió en un templo bizantino subterráneo un sarcófago con inscripciones en una lengua que combinaba griego, latín y caracteres arameos. Al inspeccionar con detenimiento, reconoció trazos del nombre Luchamara Etiel, ocultos en criptogramas. Con la ayuda de instrumentos de fonografía primitivos, intentó reproducir el sonido. El cilindro grabado emitió un estremecedor murmullo que resonó durante horas en la caverna. Los asistentes al experimento declararon haber percibido presencias invisibles, susurros en lenguas desconocidas y un pulso rítmico que encendía velas por sí mismo.
El cilindro desapareció misteriosamente de su estudio y nunca más se supo de él. Hoy, en plena era digital, quienes ansían develar ese misterio recurren a tecnología cuántica y resonadores de plasma. Se habla de laboratorios encubiertos en Siberia y Nueva Zelanda donde se experimenta con moduladores de voz capaces de emular las 4 octavas necesarias. Aquellos proyectos operan bajo máxima seguridad, pues se teme que la reactivación del nombre desgarre el tejido de la realidad y desate oleadas de conciencia lúgubre. Pero más allá de las conjeturas técnicas, existe un aspecto moral y espiritual que pocos consideran. Pronunciar Lucha Maraetiel implica abrir una ventana hacia la esencia misma del engaño primordial. Se dice que quien lo entone correctamente quedará encadenado a una voluntad ajena, una sombra viviente que busca trascender su confinamiento interdimensional. La tentación de poseer un poder capaz de mover la materia y la mente se enfrenta al riesgo de convertirse en un instrumento de la corrupción absoluta. En contraposición, los textos apócrifos relatan la oración de la luz radiante, una invocación opuesta diseñada para reforzar la barrera entre el tercer cielo y el abismo. Esa oración, menos compleja en la articulación, utiliza frases en hebreo antiguo y arameo que apelan a la misericordia y la verdad. Se recita en 3 estrofas, cada una terminada con un eco de coplas celestiales. Los pocos adeptos que conservan la tradición afirman que su práctica regular fortalece el aura personal y crea un escudo energético contra las influencias sutiles. La llaman la alfombra de Gabriel, porque simboliza el viaje seguro a través de las corrientes invisibles. ¿Cómo podemos aplicar todo esto en nuestra vida cotidiana sin caer en el misticismo extremo? Primero, reconociendo la importancia del sonido y la palabra. Cada vez que recitamos una escritura, cantamos un himno o simplemente hablamos internamente, estamos modulando vibraciones que afectan nuestro estado emocional y espiritual. Cultivar entonaciones conscientes, pausas meditativas y enfoque en la intención transforma el lenguaje en una herramienta de edificación, no de dispersión. Segundo, ejercitando la vigilancia de nuestros propios pensamientos. La táctica de Lucifer en el segundo cielo consistió en inocular la semilla de la duda. Hoy, esa duda se expresa como inseguridad crónica, relativismo absoluto y escepticismo paralizante. Identificar cuando nuestras voces internas cuestionan la bondad suficiente de nuestras convicciones y reemplazar ese murmullo con afirmaciones fundamentadas en valores sólidos es un acto de resistencia. Tercero, protegiendo los espacios sagrados de silencio. Los antiguos sabios hablaban de la cámara del eco, un lugar reservado para la contemplación sin distracciones digitales ni ruidos externos. Practicar retiros breves de desconexión, promoviendo lapsos de quietud, fortalece nuestra sensibilidad a los matices sutiles del entorno. En ese silencio, percibimos las corrientes de inspiración que podrían provenir del águila Gabriel, del apoyo de Rafael o del escudo de Miguel al desplegar sus alas. Por último, compartiendo consciencia en comunidad. El primer cielo, que Lucifer manipuló con sabiduría disfrazada, nos enseña que la unidad fortalece o debilita según el propósito. Convertir encuentros sociales en espacios de intercambio elevado, no meros foros de opinión irrestricta, protege contra la diseminación de ideas tóxicas. Al entonar himnos, recitar oraciones o simplemente afirmar colectivamente verdades edificantes, construimos escudos grupales contra los vórtices de negatividad. La segunda parte de nuestro viaje no concluye aquí. Aún nos resta explorar la conexión entre los resonadores naturales de la Tierra, montañas, ríos, cristalizaciones minerales y la resonancia angelical. Descubriremos cómo ciertos lugares geográficos actúan como amplificadores divinos y por qué los peregrinos de la antigüedad buscaban manantiales y catedrales alineadas con la red planetaria de energías. Veremos los testimonios de quienes, tras visitar esos santuarios silenciosos, experimentaron sanaciones inexplicables y visiones de luz imposibles de describir con palabras mortales. Prepárate para una travesía que te llevará desde las cámaras esotéricas de Petra hasta las cumbres nevadas donde el aliento se convierte en cristal. En el próximo episodio te mostraremos cómo diseñar tu propio sagrario de frecuencias, un espacio doméstico optimizado para la práctica sonora y la meditación vibracional. Revelaremos los 5 instrumentos esenciales, desde cuencos tibetanos hasta monocordios, y te enseñaremos a calibrarlos según tu frecuencia personal. Conocerás también las historias modernas de quienes, al combinar esas prácticas con actos de servicio altruista, han experimentado el fenómeno conocido como luz compartida, una expansión de la conciencia colectiva que borra temporalmente los límites entre individuos y abre portales de compasión universal. La guerra de los 3 cielos continúa, pero ahora tu voz forma parte del frente. Practica la entonación consciente, protege tu espacio interior y mantén viva la llama de la verdad. Así, no solo serás un espectador de los misterios celestiales, sino un artífice de la realidad que anhelas construir. Hasta el próximo encuentro, donde desentrañaremos los secretos de la red planetaria de armonías y aprenderás a sintonizar tu ser con el coro de la creación.